Continuamos con el curso de profetas. Vamos a hacer un recorrido por los textos más importantes de los profetas llamados menores. Un servidor hará la presentación, presbítero doctor Pedro Astorga Guerra. Vamos a hacer este recorrido basándonos en el uso que el leccionario en el tomo número 1 hace de algunos textos proféticos desde Oseas hasta Malaquías. Vamos a hacer, por lo tanto, una lectura, en primer lugar, bíblico-eclesial, bíblico-litúrgica. Es decir, checar cuáles textos tienen una relevancia particular en la vida litúrgica de la Iglesia, manifestada precisamente en el leccionario, lugar donde encontramos las lecturas que se proclaman durante la celebración eucarística. Comenzamos con el profeta Oseas. El texto que aparece en primer lugar en el leccionario es el capítulo 2 de Oseas, versículos 16, 17 y versículos 21 y 22. Este texto del profeta Oseas aparece el octavo domingo ordinario del ciclo B. Y dice así el texto que estamos estudiando. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Este pasaje del profeta Oseas, que la liturgia presenta el octavo domingo del tiempo ordinario en el ciclo B, manifiesta la relación que se establece entre Dios y su pueblo a la manera de un esposo con su esposa. Israel representa en este texto a la esposa con características de infidelidad y manifiesta al esposo con características de fidelidad. Yo te desposaré conmigo para siempre. Yo te desposaré en la fidelidad y entonces tú conocerás al Señor. En este sentido, el profeta Oseas presenta una relación esponsal entre Dios y su pueblo que no tiene características de perfección, sino de búsqueda del esposo hacia la esposa y llevarla al desierto para hablarle al corazón. Se rememora el desierto como momento importante de la relación entre Dios y su pueblo. Y allí en el desierto, al hablarle al corazón, Dios espera que la esposa que ha sido infiel vuelva a ser fiel, restablezca la alianza y pueda conocer realmente quién es el Señor. Otro texto que aparece en el leccionario tomo número 1 es el capítulo 6 y versículos del 1 al 6 del profeta Oseas. Este texto aparece el sábado de la tercera semana de Cuaresma. Por lo tanto, estamos situados en un tiempo litúrgico que invita a la conversión y al perdón. Dice lo siguiente: esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará, y se dirán unos a otros: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia.
Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Los dos textos o las dos frases más importantes del texto que hemos escuchado está en la profecía, en el simbolismo del tercer día, precisamente tan importante en el tiempo de Cuaresma y en el tiempo pascual. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Así dice el Señor. En este caso, el Señor confía en que el pueblo de Israel lo buscará una vez más. Vengan, volvámonos al Señor, se dicen unos a otros. Y precisamente el pueblo también está convencido de que en 2 días el Señor devolverá la vida y al tercero los levantará. Una clara alusión al simbolismo del tercer día y su relación con el levantamiento, con la vida, con la resurrección. Y al final del texto que hemos escuchado aparece una frase retomada por los evangelios, una frase muy importante para comprender el ministerio y la vida de Jesús. Dice el profeta Oseas, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Yo quiero misericordia y no sacrificios, que es uno de los aspectos más importantes que proclamaron los profetas, en este caso Oseas, como crítica al culto vacío, al culto sin misericordia, a establecer una relación con Dios sin tener en cuenta una relación misericordiosa con los demás. Otro texto del profeta Oseas que aparece en el leccionario es el capítulo 14, versículos del 2 al 10. En este caso, el texto aparece un día antes del texto que escuchamos anteriormente, el viernes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, y dice lo siguiente: Esto dice el Señor Dios, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Siria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero también te voy a restaurar, pues yo soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das fruto. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Más adelante reflexionaremos en otras clases sobre el contexto histórico de cada uno de los profetas, pero por lo pronto aquí hay una clara vinculación, una clara alusión también al imperio de Asiria, imperio que está presente en tiempos del profeta Oseas.
Ya no nos salvará Siria, ya no confiaremos en nuestro ejército. Esto es muy importante porque entonces la llamada a la conversión no solamente es una conversión, podemos decir, de tipo personal, sino también de cosmovisión, especialmente de saber dónde uno pone sus fuerzas o dónde uno pone su confianza. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Una maldad probablemente relacionada en haber confiado demasiado en otro imperio como Asiria, en el propio ejército, o también haber llamado Dios nuestro a las obras de nuestras manos, como dice el profeta Oseas, llamada también idolatría, obviamente. Creer que lo que uno logra, lo que el pueblo de Israel ha construido, eso precisamente es Dios. El perdón, por lo tanto, está estrechamente vinculado también a la confianza en que se pone, sea en imperios o sea también en obras de las propias manos. Pasamos a un segundo profeta, el profeta Joel. En el caso del profeta Joel, aparece en el leccionario en uno de los días más importantes de las celebraciones litúrgicas. Nos referimos al miércoles de ceniza. Cada año durante el miércoles de ceniza escuchamos la lectura del profeta Joel, que dice lo siguiente. Esto dice el Señor, todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aun a los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Aspectos a destacar del profeta Joel, indudablemente, la fórmula de misericordia que aparece, vuélvanse al Señor Dios nuestro porque es compasivo y misericordioso. Esta fórmula de misericordia acompaña todo el Antiguo Testamento, especialmente desde el libro del Éxodo. Si hay una característica que distingue al Dios de Israel, es su compasión y su misericordia. Además aparece también la libertad del Dios de Israel. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros. No es una cosa, una situación automática. El profeta Joel no determina la acción de Dios, sino respeta también su libertad. Si bien es cierto que es compasivo y misericordioso, Él es quien elige, Él es quien decide arrepentirse y compadecerse de su pueblo. Aparece finalmente también la asamblea litúrgica, toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, de tal forma que este texto configura en realidad el ser mismo de la iglesia, un pueblo congregado por Dios, y en este caso congregado a través del profeta Joel para pedir perdón e iniciar el tiempo de Cuaresma. Otro profeta que aparece en la liturgia es el profeta Amós. Varias veces aparece en las aclamaciones antes del Evangelio, especialmente el capítulo 5, versículo 14. Por ejemplo, el profeta Amós aparece el lunes cuarto o el lunes de la cuarta semana de Cuaresma, más bien dicho, el viernes también después de ceniza,
y dice lo siguiente: busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Esta es la única cita que se utiliza del profeta Amós en el leccionario número 1 y sintetiza buena parte de lo que este profeta predica. La vida está estrechamente vinculada a la búsqueda del bien. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. La presencia de Dios en medio de su pueblo también se vincula con la búsqueda del bien, una exhortación que es muy importante en el tiempo de Cuaresma y que por eso aparece citado continuamente en este tiempo. El profeta Jonás, uno de los libros más interesantes del Antiguo Testamento, que siempre ha llamado la atención, no solo en cuanto a contenido profético, sino también en cuanto a contenido narrativo, nos presenta también una predicación muy importante y apta, pertinente para el tiempo de Cuaresma. Escuchamos esta lectura del profeta Jonás el miércoles de la primera semana de Cuaresma y dice así: En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. En esta lectura destacan indudablemente algunos simbolismos tan importantes a lo largo de las narraciones bíblicas. Aparecen los 3 días necesarios para recorrer esta ciudad, indudablemente una alusión a la conversión, a la muerte, a la vida, a la resurrección. E indudablemente también aparece el simbolismo de los 40 días. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Una relación clara también a los 40 días del tiempo de la Cuaresma como tiempo de conversión y de preparación a la manera de la ciudad de Nínive. Y en este sentido, por lo tanto, se junta la predicación de Jonás y la respuesta del pueblo ninivita, gracias al gran liderazgo del rey de Nínive. En este sentido, podemos entender cómo una ciudad dispuesta a escuchar al profeta es capaz de arrepentirse de su mala vida y efectivamente recibir el perdón de Dios. El profeta Jonás, por lo tanto, se convierte en el paradigma del anuncio de la conversión a los paganos. Jonás no predica en el pueblo de Israel, sino en Nínive, la capital del imperio de Asiria. Por lo tanto, aparece como un predicador del paganismo, como un predicador que se acerca a aquellos que no conocen al pueblo ni al Dios de Israel. Y sin embargo, escuchan la palabra del profeta, creen en Dios. Dice que los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Una lectura, por lo tanto, muy importante, paradigma
de las misiones, indudablemente paradigma de la conversión del pueblo de Dios, todavía más cercano al conocimiento de Dios que los ninivitas y capaz de seguir el ejemplo también de este pueblo, que al escuchar lo que el profeta predicaba, se convirtieron y Dios los perdonó. Otro profeta que aparece en el leccionario tomo 1 es Miqueas. Aquí vamos a cambiar de tiempo litúrgico. Hemos visto casi textos de estos profetas menores relacionados con el tiempo de la Cuaresma, indudablemente porque insisten en la conversión, pero también podemos descubrir ciertos profetas con tonos de alegría y de esperanza que nos ayudan a comprender el tiempo litúrgico del Adviento como preparación al tiempo de la Navidad. El capítulo 5, versículos del 1 al 4 del profeta Miqueas aparecen el cuarto domingo de Adviento en el ciclo C y dice lo siguiente: esto dice el Señor de ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Este texto del profeta Miqueas tiene claras alusiones a lo que en el Antiguo Testamento y más adelante en el Nuevo será de vital importancia. Por ejemplo, Belén, la mención de Belén, la ciudad de David, donde efectivamente nacerá el Mesías. También la aparición de Dios como pastor. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Una alusión también quizá al Mesías en cuanto pastor de su pueblo. Y finalmente, esta referencia al que ha de nacer y considerado él mismo la paz, dice, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Profeta Miqueas, por lo tanto, invita claramente a considerar profecías sobre el nacimiento. En una lectura ya bíblico-eclesial o bíblico-cristiana, que considera no solamente el Antiguo Testamento, sino también lo que se dice en el Nuevo, el profeta Miqueas presenta rasgos importantes para entender la vida y el ministerio de Jesús. Tenemos también en una de las llamadas misas opcionales una utilización del profeta Miqueas. Nuevamente nos situamos en el tiempo de Cuaresma, porque el profeta Miqueas habla sobre la luz, ya no solamente como una alusión a la Navidad, sino con una clara referencia al uso que la Iglesia hará de este texto para la celebración del bautismo, preparación durante el catecumenado y después celebración del bautismo, con claras alusiones a la iluminación, al paso de las tinieblas a la luz. Dice el texto de Miqueas lo siguiente: yo clavo los ojos en el Señor. Estamos en el capítulo 7, versículos del 7 al 9. Yo clavo los ojos en el Señor, espero en Dios mi Salvador. Dios me escuchará. No se alegren de mi desgracia, enemigos míos. Si he caído, me levantaré. Si me hallo entre tinieblas, el Señor será mi luz. He pecado contra el Señor. Soportaré su ira hasta que Él juzgue mi causa y ponga en claro mi derecho, hasta que Él me conduzca a la luz y yo vea su justicia. Durante el tiempo de la Cuaresma se reflexiona sobre la luz en relación, como decíamos, con el bautismo. Y aquí en este texto del profeta Miqueas se dice: si he caído, me levantaré, una clara alusión
a la resurrección, y si me hallo entre tinieblas, el Señor será mi luz. El profeta Miqueas, por lo tanto, ofrece una perspectiva muy importante sobre lo que significa el tiempo cuaresmal como preparación para la celebración del bautismo o la renovación del mismo. Y también la segunda semana de Cuaresma, en el sábado, volvemos a encontrar esta lectura del profeta Miqueas. Dice lo siguiente: Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Aparecen rasgos de Dios como pastor, un Dios que pastorea al pueblo de Israel. Aparece nuevamente la mención del Éxodo, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. Profeta Miqueas recupera así una memoria fundamental del pueblo de Israel. Y finalmente recupera también la llamada fórmula de misericordia, en este caso acentuando, digamos, con una redacción peculiar, pues te complaces en ser misericordioso, volverás a compadecerte de nosotros. De manera implícita aparece otra vez el ser de Dios como compasivo y misericordioso, tan importante para el tiempo de la Cuaresma. Profeta Miqueas, por lo tanto, nos permite adentrarnos en dos de los tiempos más importantes de la Iglesia, tanto en el tiempo de Adviento como en el tiempo de Cuaresma. Anticipar el nacimiento del Hijo de Dios en Belén y anticipar también el significado fundamental del bautismo como iluminación, como paso de las tinieblas a la luz. Siguiendo en nuestro recorrido de los profetas utilizados en el leccionario tomo número 1, seguimos con el profeta Sofonías. Profeta Sofonías aparece el cuarto domingo ordinario en el ciclo A y dice lo siguiente: Busquen al Señor ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad, quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor, no cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Este texto del profeta Sofonías pone de relieve uno de los elementos más importantes de la teología del Antiguo Testamento, el llamado resto de Israel. De diversas formas y de diversas maneras aparece esta expresión en los diferentes profetas, en los diferentes libros proféticos del Antiguo Testamento. De manera particular, en el caso de Sofonías, este resto de Israel tiene unas características que se enumeran a continuación. Se trata de gente que busca la justicia, que busca la humildad, que confía en el nombre del Señor, que no comete maldades, no dice mentiras, permanece tranquilo y descansan sin que nadie los moleste, signo de la paz y de la buena relación con todos. Este resto de Israel, por lo tanto, quizá con una clara alusión histórica a aquellos que quizá permanecieron fieles a lo largo de la predicación del profeta,
pero también un resto de Israel que aparece como signo, promesa, testimonio de lo que debe ser el pueblo de Dios. Pueblo de Dios y la iglesia están llamados, y es por eso que la liturgia retoma este texto a ser ese resto de Israel y a tener las mismas características que el profeta ha enumerado de su pueblo. Indudablemente, por eso el evangelio de este cuarto domingo ordinario ciclo A son las bienaventuranzas, síntesis de lo que significa ser el resto de Israel. Este profeta Sofonías también es muy importante en la liturgia y en la vida de la iglesia porque se utiliza para manifestar la alegría, tanto en el tiempo de Adviento como en una de las fiestas más importantes, la visitación de María Santísima a Isabel. La tercera semana de Adviento, el día martes, escuchamos lo siguiente del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. En este caso se retoman aspectos que habíamos mencionado sobre el resto de Israel y se prepara lo que decíamos sobre la alegría, especialmente en una fiesta tan importante como la visitación de la Virgen María a Isabel. Este texto lo encontramos tanto en el tercer domingo de Adviento del ciclo C como en la fiesta de la visitación. Escuchamos el tercer domingo de Adviento, llamado también domingo de Gaudete, domingo de la alegría, lo siguiente. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. El resto de Israel, por lo tanto, y la reflexión a la que había invitado el profeta Jeremías con características de búsqueda del bien, de humildad, de verdad y no de mentira, se sintetiza precisamente en este grito de júbilo. Más allá del resto de Israel, la teología del profeta Sofonías también se fija en un cántico de la hija de Sión. Israel, en definitiva. El resto de Israel aparece con rasgos femeninos y entonces permite intuir que este cántico pueda ser aplicado también a la alegría que experimenta tanto María como Isabel al momento de encontrarse en la visitación. Si el profeta Sofonías hablaba de la presencia del Señor como Rey de Israel en medio de su pueblo, María precisamente lleva en su seno al visitar a Isabel también al Rey de Israel. En este sentido, por lo tanto, lo que el profeta Sofonías intuía con referencia a la presencia de Dios en medio de su pueblo llega a su plenitud
a través de María, que dará a luz al Salvador y que la manifiesta de alguna manera con alegría o lo manifiesta de alguna manera con alegría a Isabel, la madre también de uno de los profetas más importantes, Juan el Bautista. Profeta Sofonías, la Mariología y la eclesiología, por lo tanto, están intrínsecamente unidos. Ojalá que podamos leer detenidamente este profeta Sofonías, pues manifiesta aspectos, como hemos dicho, tanto del resto de Israel, de lo que significa ser pueblo de Dios, y al mismo tiempo sobre la nueva presencia de Dios en medio de su pueblo que se puede manifestar de un momento a otro, y especialmente con signos de alegría, de júbilo. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El último profeta que aparece citado, que aparece en el leccionario tomo 1, es Malaquías. También en la Sagrada Escritura, el último de los profetas menores. Profeta Malaquías, vamos a recordar su importancia precisamente para iluminar una de las fiestas más importantes en la iglesia del día 2 de febrero, la presentación del Señor. Dice así este texto del profeta Malaquías que ilumina la celebración de esta fiesta. Esto dice el Señor: he aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. En este texto del profeta Malaquías destacamos indudablemente la entrada del Señor en el santuario, que es lo que se quiere poner de manifiesto en esta fiesta de la presentación del Señor. Jesús es llevado por María y José al templo para presentarlo como primogénito y para ofrecer también las ofrendas necesarias en la presentación del niño. Las ofrendas de las que habla el profeta Malaquías son ofrendas agradables al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. No es que sean ofrendas agradables porque han sido solamente purificadas. Son agradables porque el Señor mismo es quien está en el santuario. Su presencia posibilita efectivamente que todo quede purificado, que todo pueda llegar a ser agradable. No solamente el pueblo de Israel o los que se acercan al templo necesitan estar bien preparados. Aquí se acentúa también la venida del Señor que anticipa toda venida al templo, la presencia del Señor en medio de su pueblo que anticipa todas las otras venidas y llegadas de su pueblo para ofrecerle las ofrendas. Y también el 23 de diciembre escuchamos la lectura del profeta Malaquías, algunos versículos que se repiten, que ya hemos mencionado, que se utilizan en la presentación del Señor, pero el 23 de diciembre se agregan unos versículos para hacer referencia a la venida de Elías. Escuchamos en este día lo siguiente, el 23 de diciembre, ya un día antes de la celebración de la misa vespertina de la vigilia y más adelante las misas de la Natividad del Señor, la misa de Aurora y la misa del día. Tenemos aquí en el día 23 de diciembre, no volvemos a leer los versículos que ya hemos mencionado, sino pasamos directamente al 23 al 24, versículos 23 al 24. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos
y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Lo importante de este pasaje es la alusión al profeta Elías y en este caso reflejo de lo que el Evangelio dirá con respecto a Juan el Bautista. Antes del nacimiento del Hijo de Dios, como decíamos, de las misas del 24 de diciembre, tanto la misa matutina como la misa vespertina, ya de la vigilia, nos presentan al profeta tanto Elías como Juan el Bautista, como profetas que anticipan y que preparan el camino del Señor. Lo que es importante decir a este respecto es que ya estudiaremos con detenimiento en otras clases la expresión día del Señor en los profetas. Aquí claramente el día del Señor será litúrgicamente el nacimiento del Hijo de Dios. Y efectivamente momento de reconciliación de padres con los hijos y de los hijos con los padres. El tiempo de Navidad como tiempo de paz recuerda precisamente la misión fundamental del profeta Elías, manifestada por el profeta Malaquías. He aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. Fue lo que intentó hacer el profeta Elías, preparar el camino del Señor en medio del pueblo de Israel, y fue lo que también hizo Juan el Bautista. Por eso el Evangelio presenta el nacimiento de Juan el Bautista y deja una pregunta fundamental: ¿qué va a hacer de este niño? Y efectivamente será el profeta que prepare el camino del Señor. El día del Señor, por lo tanto, a veces con rasgos sombríos de juicio y de castigo en los profetas, pasa a ser un día también de paz, de bendición, de reconciliación por la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, en medio de su pueblo. Es así como terminamos este recorrido por algunos de los profetas menores y su relevancia en el leccionario tomo número 1.